Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué placer tenerlos esta mañana en este lugar. Voy a invitarle para que tome su asiento. Es un privilegio poder estar esta mañana en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. No los escucho, hermanos. ¿Están alegres? Sí. Estemos alegres, dice la palabra del Señor. Amén. Porque sus misericordias son nuevas este día para cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida también a los hermanos que están conectados en este momento a través de las redes sociales. Y quiero invitarle a usted que está acá y a usted que está ahí en su casa para que abra su Biblia en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 14. Si usted no trajo su Biblia, no se preocupe, que también en la pantalla tenemos presentada la palabra para que usted la vaya siguiendo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren quedar limpios esta mañana? Hay una promesa en la palabra del Señor y es que Dios quiere limpiarnos. Quiero leerles un versículo más que está en Lucas 4:27 y dice de la siguiente manera: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a hablar esta mañana acerca del problema de Naamán. ¿Sabe que Naamán tenía un serio problema? Naamán estaba metido en una circunstancia muy difícil. Él tenía un gran problema. Y el problema de Naamán no era su nombre. ¿Sabe que el problema de Naamán no era el nombre? Porque Naamán significa agradable. Agradable, eso significa Naamán. Así que si usted quiere aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, y va a tener un bebé, puede ponerle Naamán, porque significa agradable. Vamos a irnos al versículo número 1 del capítulo 5. Versículo número 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice: Naamán, general del ejército
del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Vea como desde acá Dios está involucrado en la vida de Naamán. Dios ya estaba obrando y trabajando con este hombre, porque dice que Jehová Dios le había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Este era hombre valeroso, era un hombre valiente, pero en extremo, o sea, no le tenía miedo a nada. Pero Naamán tenía un pero en su vida. Dice la Biblia que Naamán era leproso. Naamán era leproso. La traducción viviente de este mismo versículo dice de la siguiente manera. Dice que el rey de Aram o el rey de Siria, que es lo mismo, sentía gran admiración por Naamán. O sea, para su rey era un hombre por el cual sentía mucha admiración. También dice que era el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un guerrero, Naamán padecía lepra. Entonces, ¿quién era Naamán? Naamán tenía muchas cualidades. Era un hombre que tenía muchísima capacidad. Era un hombre que tenía una gran posición, porque dice que era más o menos, por decirlo de alguna manera, jefe de las fuerzas armadas del ejército de Siria. O podríamos decir como el primer ministro. Era el general, el comandante del ejército. Usted ha visto esos hombres que salen en televisión, ¿verdad? Los comandantes, los generales con su uniforme, con sus estrellas ahí, ¿verdad? En todo el uniforme, porque han ganado muchas medallas, porque han sido hombres valientes. Algo así me imagino yo a Naamán, el general del ejército de Siria, y había ganado muchas, pero muchas batallas, y muchas batallas se las había ganado a Israel, el pueblo de Dios. Pero en ese entonces ellos estaban ganando las batallas porque Dios le había dado una palabra a Israel que los iba a castigar, y estaba utilizando a este general, estaba utilizando a Siria para castigar a Israel. También dice que Naamán era algo así como un gran héroe de guerra, acostumbrado a recibir respeto. Era un hombre famoso y también era un hombre importante. Era un hombre importante, pero leproso. ¿Qué era la lepra? ¿O qué es la lepra? En el Antiguo Testamento se habla mucho de la lepra. En la Biblia, en Levítico, usted va a encontrar los lineamientos o las leyes con respecto a la lepra. Y la lepra se define como una enfermedad crónica de la piel, la cual cubre la piel de un tipo de escamas o una especie de pus, y generalmente la lepra aparece en la frente y en las manos. En el Antiguo Testamento la lepra era asociada con la impureza y también estaba relacionada con algún tipo de castigo divino. La lepra era una enfermedad tan terrible que a la gente se le empezaba a caer el pelo, se le empezaban a caer las cejas, las uñas de las manos, las uñas de los pies, se le empezaban a caer hasta los dientes, los ojos,
Era una enfermedad terrible. La persona se iba consumiendo de tal grado que llegaba a ocasionar la muerte. En algunas ocasiones vivían, pero la mayoría moría porque era una enfermedad que en ese tiempo todavía no habían descubierto la cura. Entonces era una enfermedad a la cual la gente le tenía miedo. Y yo no me imagino en aquel tiempo si usaban mascarillas para protegerse de la lepra, pero cuando un leproso iba caminando por el pueblo, tenía que ir diciendo: inmundo, 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 para que la gente se diera cuenta que iba un leproso y entonces se apartara, ¿verdad? Como cuando usted se topa con alguien que ha tenido el virus, el coronavirus, ¿verdad? Y usted se pasa de cera para que no se lo peguen. Bueno, en este caso la lepra era una enfermedad al cual la gente le tenía mucho temor. Naamán, hombre importante, pero leproso. ¿Sabe una cosa? Todos tenemos un pero, ¿verdad? Todos tenemos un pero en esta vida. Naamán se ponía su armadura, se ponía su coraza, su traje, probablemente para ocultar el pero que él tenía. Él se vestía con aquel traje militar y se tapaba bien hasta sus brazos, sus pies, sus botas. Todo el traje él se lo ponía de tal manera que él pudiera ocultar la enfermedad que tenía en su cuerpo. Ese pero, porque si se daban cuenta que el general estaba enfermo, probablemente iba a tener más problemas, porque acuérdese que un leproso no podía estar en la casa, no podía estar en la ciudad, en el pueblo. Tenía que ser aislado, tenía que ser separado de su familia, tenía que ser separado de la iglesia. No podía entrar al templo porque se consideraba inmundo. Entonces Naamán tenía un pero. Yo no sé si usted tiene un pero y esta mañana o en estos días o en este tiempo ha estado buscando la manera de ocultar ese pero y ha hecho lo posible, pero el pero es que Dios hoy quiere tratar con usted esa situación que usted está ocultando. El pero es que Dios hoy le está hablando para que usted se quite esa coraza, se quite ese traje y se ponga en las manos de Dios, porque todos de alguna manera nos parecemos a Naamán. Y tal vez usted, al igual que Naamán, anda buscando, anda tratando la manera de resolver su problema. Naamán quería hacer las cosas a su manera, igual que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios, ¿qué te parece si lo hacemos así, así o así? Naamán dice que llevó riquezas. Él pensó que podía comprar el favor de Dios. Él llevó cartas del rey, utilizando la influencia que tenía, porque pensó que con la influencia que tenía él podía hacer algo. En lugar de ir al profeta, fue al rey. Él quiso hacer las cosas a su manera. Pero las cosas no funcionan a nuestra manera. Las cosas funcionan a la manera de Dios. Las cosas funcionan a la manera de Dios. Hay una forma, hay una manera de hacer las cosas, y esa es a la manera de Dios. No a su manera, no a mi manera, es a la manera de Dios. Este hombre Naamán era un hombre lleno de orgullo. Dice que con toda su escolta él fue y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, como un hombre acostumbrado a recibir respeto y honores. Pero Eliseo le manda un mensaje. Eliseo no sale a recibirlo. Le manda un mensajero diciéndole qué es lo que tiene que hacer para ser sano. Y Naamán se enoja porque no están haciendo las cosas como él quiere. No le parece
que se le dé órdenes a través de un mensajero. Él quería encontrarse con el profeta. Era un hombre lleno de orgullo. ¿Será ese el problema de Naamán? ¿Será la lepra el problema de Naamán? ¿Será el orgullo? ¿Será que era un hombre lleno de prejuicios? ¿Cuál era el problema de Naamán? Segunda de Reyes 5 en el 11 dice: y Naamán se fue. Y no se fue alegre. Dice que Naamán se fue enojado, diciendo, o sea, se fue enojado y se fue hablando. Se fue hablando y no se fue hablando bien, se fue hablando mal. Y dijo: he aquí. Esto era lo que él esperaba, ¿verdad? He aquí, yo decía para mí, dentro de él, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Vea lo que Naamán quería. Naamán quería que el profeta saliera estando de pie. Seguramente, pienso yo, se me ocurre, manden a sacar a todas las señoras que están en el río lavando y cierren el río hacia arriba y hacia abajo. Ahora que suenen las trompetas, que traigan música, que me pongan una alfombra roja, porque tengo que pasar por esa alfombra para llegar al río. Dice: seguramente invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Pondrá su mano sobre mí, orará en lenguas, descenderá fuego del cielo. Y no, Dios no trabaja de esa manera. El Señor no trabaja de la manera en que usted quiere que Él trabaje. Él trabaja con las cosas menos esperadas. De hecho, lo hizo a través de una sierva que vivía en la casa de Naamán, ¿verdad? Una mujer que habían llevado cautiva y estaba trabajando con la esposa de Naamán. Y ella le dijo, ella predicó el evangelio ahí, ella exaltó y glorificó el nombre de Dios, diciendo: si él fuera a Israel y se encontrara con el profeta de Dios, él le sanaría de su lepra, porque en Israel hay un gran Dios que tiene poder para sanar la enfermedad. Amén. Y entonces dijo él: Habana y Farfar, ríos de Damasco. Acuérdese que él era sirio y Damasco era la capital de Siria. Entonces, en su país, en Siria, probablemente estos ríos eran ríos hermosos. Y él dijo: hay mejores ríos en Damasco, en mi país, que acá en Israel. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y el profeta Eliseo, tranquilo en su casa, no se preocupó. Y otra vez los siervos de Naamán, en este caso, le motivan para que él vuelva. El profeta Eliseo no toca a Naamán, no sale al encuentro con él, solo le manda un mensaje y le dice: sumérjase 7 veces en el río Jordán y va a ser limpio. ¿Sabe que este río Jordán era un río? No sé si para él era un río sucio, o tal vez era un río muy pequeño. No sé qué imaginaba Naamán de este río, pero ese era el río que el profeta Eliseo conocía.
Ese era el río donde él había tenido un encuentro con el Señor, donde había visto al profeta Elías irse al cielo, donde había recogido el manto y donde había golpeado con ese manto las aguas de este río. Y este río dice la Biblia que las aguas se separaron en dos. Para Israel este río sí es importante, porque también en este río fue donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Pero para Naamán no, ese río no quería sumergirse en ese río. Y entonces, ¿sabe qué es lo que le pide Dios únicamente? ¿Sabe qué le pide Dios? Le dijo: sumérjase 7 veces. Dios está pidiendo obediencia. Obediencia. Y tiene que haber un reconocimiento de que Dios es el que puede sanar, que Dios es el que puede transformar, que Dios es el que puede limpiar tu vida. Y tenemos que aceptar en nuestra vida que hay una necesidad de un cambio. Necesitamos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Tenemos que entregar al Señor nuestro corazón y que Él nos limpie de nuestra lepra. Porque de alguna manera tenemos que aceptar que hay lepra en nuestra vida, que hay lepra en la vida de la gente, y que tarde o temprano esa lepra te va a perjudicar. Tarde o temprano alguien se va a dar cuenta, tarde o temprano se va a notar. Descubra su corazón y deje que Dios le quite la lepra. No viva de las apariencias, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios no mira el traje. Dios no mira su armadura. Dios no mira lo grande, lo bueno o lo importante que usted sea. Dios mira el corazón, porque dice la Biblia en Mateo 5:19: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Deje que Dios quite la necedad del orgullo. Deje que Dios quite la religiosidad. Deje que Dios quite la motivación incorrecta, porque muchas veces hay motivaciones incorrectas en nuestras vidas que nos llevan a hacer cosas solamente para que nos vean, pero no porque Dios haya limpiado nuestro corazón. Pídale a Dios que le muestre qué es aquello que le impide recibir de Él. Dígale: Señor, muéstrame qué estorba en mi corazón para que tú me limpies. Y tiene que haber un grado de desesperación para buscar al Señor. Este hombre Naamán estaba desesperado. Él necesitaba ser sano. Y en la desesperación tuvo que hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Tuvo que decidir obedecer. Tuvo que quitarse aquella armadura. Porque ese es el momento cuando ya se desnuda delante del Señor. Voy a meterme al río, pero no me puedo meter con el traje. No me puedo meter con esta armadura. Tengo que quitarme la armadura y sumergirme en ese río. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que es lo que Dios puede hacer. Dios puede quitar la lepra, porque la lepra es contagiosa. La lepra es destructiva. La lepra conduce a la separación. La lepra mata. Y usted sabe que así es el pecado. El pecado destruye, el pecado te separa de Dios, el pecado te separa de la familia, el pecado te separa de la iglesia.
Dice la Biblia que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y para darla en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida del Señor? ¿Cuántos quieren la vida abundante que el Señor ofrece? Dios quiere sanar la lepra del pecado que hay en el corazón de las personas. Dios quiere sanar la lepra que separa al hombre de Dios. Quiero que usted busque en el Salmo 38, versículo 3. Salmo 38, 3. Vea lo que dice el salmista. El salmista en estos versículos dice algo tan importante. Versículo 3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Sabe? Porque el pecado no produce paz en la vida del hombre. El pecado no produce paz, el pecado produce preocupación, el pecado produce angustia, el pecado produce desesperanza. Dice: no hay paz en mis huesos a causa del pecado. Versículo 5: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Versículo 7: porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Versículo 18, vea lo que dice el versículo 18. Por tanto, versículo 18, muy importante, dice: por tanto, confesaré mi maldad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: confesar nuestros pecados, y me contristaré por mi pecado. Naamán tenía mucho a su favor. Tenía muchas cosas de su lado. Tenía dinero, fama, bienes, riqueza, pero tenía algo en contra de él que era devastador. Algo que era humillante. Era un leproso. Una enfermedad horrible e incurable que lentamente lo llevaría hasta la muerte. ¿Sabe que así es el pecado? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. No importa cuán bueno o cuán exitoso seas. No importa la apariencia por fuera, si por dentro estás lleno de lepra. Por tanto, confesaré mi maldad. ¿Sabe que el remedio para el pecado de la lepra es confesar nuestra maldad? Es confesar nuestros pecados. Es arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique, que nos lave. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios. No hay uno que sea inocente. Todos tenemos lepra espiritual. Todos tenemos un pero. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 5:8 dice: mas Dios, qué bueno que es Dios, ¿verdad? Qué bueno que es Dios. Qué bueno que fue Dios con Naamán.
Qué bueno que Dios ha sido con usted. Qué bueno que Dios ha sido conmigo. Mas Dios muestra su amor para con usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, que teniendo lepra, que teniendo un pero, que por muchos años lo ocultamos, lo llevamos ahí, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para limpiarnos. Cristo murió para salvarnos. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que dijo el salmista: confesar nuestros pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe cuál era el problema de Naamán? El problema de Naamán no eran sus títulos, no eran sus éxitos, no eran sus triunfos. El problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán no era meterse en el río. El problema de Naamán no era el orgullo. El problema de Naamán era que no conocía a Dios como su Salvador. Y esto sí que es un problema para la humanidad. No conocer a Dios es un problema para la humanidad, porque el mundo se pierde. El no conocer a Jesucristo como Salvador, porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Naamán no conocía al Dios poderoso hasta que Dios hizo un milagro en él y fue sanado, fue limpiado, y entonces sí reconoció que había un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que perdona, un Dios que limpia, un Dios que transforma y que tiene poder para cambiar su vida, tiene poder para cambiar su circunstancia, tiene poder para darle respuesta a su petición, tiene poder para darle respuesta a su necesidad. Nosotros tenemos un Dios que hace milagros, y el mayor milagro que el Señor quiere hacer en usted hoy es que usted confiese a Jesucristo como Salvador personal de su vida. Ese es el mayor milagro que Dios está haciendo y quiere hacer con la humanidad. Que el mundo se vuelva a Él, que el mundo sea salvo por el amor de Jesús, porque Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Yo le voy a pedir, por favor, que incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Cierre sus ojos. Si hay alguien en esta mañana que no le ha entregado su corazón a Jesús, si hay alguien en este lugar que no le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que Jesús está tocando su corazón hoy. Y usted que nos está viendo a través de las redes sociales, usted que no le ha entregado su corazón a Jesús, usted que se encuentra en una circunstancia difícil, déjeme decirle que Dios es la respuesta. Déjeme decirle que el Señor le puede sacar de esa circunstancia. El Señor le puede sanar de esa lepra. Pero necesitas confesar tus pecados y entregarle a Jesús el corazón. Dígale, usted que me está viendo y usted que está acá en la iglesia, dígale: Señor Jesús, esta mañana reconozco que necesito un cambio en mi vida. Perdóname, Señor, limpia mi corazón. Reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Entrego mi corazón a ti esta mañana.
Me arrepiento de mis pecados. Cámbiame, transfórmame, sáname, límpiame y seré limpio en el nombre de Jesús. Si usted puede levantar su mano ahí, vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias por esta palabra. Señor, esta mañana te pido que si alguien ha hecho esta oración, sigas entrando a su corazón, sigas estando ahí, le ayudes, Señor, que pueda salir adelante, que pueda seguir confiando, Señor, en el poder milagroso tuyo, Señor. Ayúdale a vencer todo obstáculo, toda circunstancia difícil, todo problema, Señor. Y si está enfermo, Señor, sana. Si hay alguien enfermo en este lugar, Señor, trae sanidad sobre el cuerpo enfermo. Cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier situación, esta mañana reciba sanidad. Ahora adore al Señor y dígale: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así como Naamán se devolvió a donde Eliseo a agradecer por el milagro, usted agradezca a Jesús por el milagro. Agradezca al Señor, póngase de pie y dígale: Señor, gracias, gracias, gracias porque tu sangre me limpia. Tu sangre es suficiente para limpiarme, para sanarme, para purificarme, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos en señal de agradecimiento esta mañana. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. El mayor milagro, Señor, lo recibo esta mañana. Y es reconocerte como Señor y como Salvador. Gracias, Jesús. Límpianos, purifícanos, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. La sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor, que nos limpia de toda lepra, de todo pecado. La sangre de Cristo que purifica. Agradézcale al Señor esta mañana. Agradézcale al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No merecíamos, Señor, pero tú nos perdonaste. Tú nos limpiaste, Señor. Tú nos has lavado, Señor. Has quitado, Señor, toda lepra de nuestro corazón. Jesús. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor, tu sangre. Te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, trae sanidad. Espíritu Santo, trae libertad. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, ministra a las personas que están viendo esta mañana. Ministra, Espíritu Santo, a los hombres, a las mujeres, a los niños que están ahí. Ministra, Señor, a tus hijos esta mañana. Ministra a las personas que no te conocen, Señor. Trae salvación, Señor. Trae arrepentimiento, Señor, esta mañana sobre Costa Rica, sobre Curridabat, sobre todas las naciones, Señor. Trae, Señor, arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús.
Que tu sangre, Señor, se active. Que tu sangre, Señor, se mueva a favor de tus hijos, Señor, y nos limpie. A favor de nuestra nación, Señor. A favor de Curridabat. A favor de este país, Señor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Te adoramos esta mañana. Te adoramos esta mañana, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor Jesús esta mañana? Dele ese aplauso al Señor esta mañana bien fuerte. Qué bueno que es Dios, su misericordia sobre nosotros en este día. Gracias al Señor. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Así sea. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. De esta manera quedamos despedidos. Bendiciones a todos. Les esperamos a los hombres esta tarde a las 6 y el martes en el culto de adoración. Bendiciones para todos. Preciosa sangre se derramó. Preciosa